Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te voy a mostrar cómo crear un API REST utilizando ASP.NET Core, procedimientos almacenados de SQL Server y ADO.NET. Así que vamos a empezar. Previamente ya había hecho un video de cómo crear una API REST súper básica sin necesidad de una base de datos y utilizando Entity Framework. Así que hoy vamos a realizar el mismo proceso pero con ADO.NET y procedimientos almacenados de SQL Server. Así que vamos a dirigirnos a nuestro editor de código o el IDE que tú estés utilizando. Puede ser Visual Studio u otro editor de código. Así que lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. En el caso que estés utilizando algún otro editor o IDE, asegúrate de crear este tipo de aplicación, que es una ASP.NET Core Web API. Tenemos por acá. Yo voy a crear mi proyecto en mi escritorio, así que me voy a movilizar ahí. Y a mi proyecto lo voy a poner como nombre API REST SP de Store Procedure. Muy bien, creado el proyecto, lo vamos a abrir con nuestro editor. Abierto el proyecto, vamos a trabajar primero en nuestra base de datos, en nuestro servidor, creando la base de datos, la tabla y los procedimientos almacenados que vamos a estar utilizando. Conectado al servidor voy a crear una nueva consulta, voy a ocultar este panel y vamos a empezar. Vamos a crear una base de datos que voy a llamar CRUD API REST. Creada la base de datos, vamos a pasar a utilizarla. Y ahora vamos a empezar creando nuestra tabla. En este caso voy a utilizar como ejemplo una tabla llamada productos, un tipo de dato entero, autoincrementable de 1 en 1, empezando en 1, not null y va a servir como mi llave primaria. También voy a tener un campo que se llame nombre, va a ser un tipo de dato varchar, luego un campo para el precio donde voy a almacenar un tipo de dato decimal con 12 dígitos, 2 decimales. Luego un campo para la cantidad de productos, tipo de dato entero. Luego un campo para la descripción. Un campo varchar de 100 caracteres para el ejemplo. Y un campo más que se llame fecha creación, que sea un datetime. Muy bien, esa sería la estructura de mi tabla, la voy a crear. Estoy tratando de variar con los tipos de datos para este ejemplo. Ahora sí vamos a crear nuestro procedimiento almacenado. En este caso yo lo voy a llamar insertar producto. Y obviamente para insertar productos vamos a necesitar de todos los parámetros que coincidan con las columnas de nuestra tabla, exceptuando el identificador que es autoincrementable. Así que aquí simplemente he copiado y pegado los parámetros que ya tenía por campos en mi tabla. Y ahora vamos a hacer la inserción con una consulta insert into productos. Y en este caso directamente voy a insertar los valores como nombre, precio, cantidad, descripción y fecha creación. Por último, un cierre. Ahí tendríamos, voy a hacer más pequeña esta ventana de la derecha. Ahí tenemos. Creamos el procedimiento. Ahí está, ya lo creé. Vamos a crear otro procedimiento que sea para eliminar el producto. Así que lo voy a llamar eliminar producto. Obviamente este va a requerir de un parámetro que va a ser mi identificador. Nada más que eso. Así que vamos a hacer la consulta delete from productos where el identificador coincida con el parámetro identificador. Listo, ahí tendríamos la estructura, lo creamos. Pasamos al siguiente que sería, vamos a crear el de listar u obtener todos los productos. Simplemente vamos a copiar este procedimiento de eliminar producto y le vamos a cambiar el nombre por obtener productos.
Aquí no necesitamos ningún parámetro, simplemente vamos a hacer un select from productos. Muy bien, vamos a crear este procedimiento y ya teniendo el de listar, el de eliminar y el de insertar, solo nos resta el de actualizar un producto. Así que copio la misma estructura del procedimiento insertar y vamos a hacer los cambios. Primero en el nombre, actualizar producto. Aquí sí vamos a necesitar del identificador, así que lo agregamos como parámetro. Y vamos a hacer un update por acá, así que hacemos un update productos set y empezamos a asignar a nombre, parámetro nombre, a precio, el parámetro precio, cantidad, el parámetro cantidad, descripción, el parámetro descripción y fecha creación, el parámetro fecha creación. Ponemos la condición donde el ID coincida con el parámetro ID. Ahí tendríamos la estructura, así que podemos crear este procedimiento almacenado. Y listo, ya tendríamos todos los procedimientos. Voy a indentar este código. Perfecto. Y lo vamos a guardar. Vamos a guardar este script dentro de la misma carpeta. Simplemente le vamos a poner script por nombre a este archivo. Lo guardamos y ya podemos cerrar estas ventanas. Vamos a revisar la carpeta del proyecto y ahí tenemos ya el script para tener la referencia de lo que hemos creado y poder verificar lo que vamos a necesitar al momento de programar. Así que bueno, creado eso, vamos a empezar a programar la conexión al servidor y base de datos de nuestro proyecto API. Así que primero en el archivo appsettings.json vamos a configurar nuestro connection string. Yo de referencia a este connection string le voy a poner como nombre conexión y vamos a configurar el server, que en mi caso es el localhost, el database, aquí le vamos a poner el nombre, lo voy a copiar del script. Aquí está el database, lo pego. Luego tenemos el user ID, que en mi caso es el usuario SA, y el password de mi usuario. Adicionalmente voy a deshabilitar la encriptación y eso sería todo lo que necesito con mi connection string. Así que definido eso, vamos a pasar a crear un modelo de datos que represente nuestra tabla que tenemos acá, que es la tabla productos. Así que vamos a crear aquí una carpeta que se llame models y en esa carpeta vamos a crear una clase que haga referencia a mi producto, en singular producto, y vamos a empezar a definir las propiedades de nuestra tabla. En este caso, si verificamos en el script, tenemos 6 campos: ID, nombre, precio, cantidad y descripción y fecha de creación. Así que vamos a definir esas propiedades. Vamos a definir la primera, que sería una propiedad pública, entero, y sería mi identificador. Luego tendríamos la propiedad string, a la cual le voy a permitir valores nulos y la vamos a llamar nombre. Luego tenemos una propiedad decimal para el precio, decimal para precio. Luego tendríamos una propiedad entera para la cantidad, una más string para la descripción y una propiedad para la fecha de creación. En este caso es tipo de dato datetime, fecha, creación. Y ahí hemos creado un modelo de datos que representa nuestra tabla de nuestra base de datos y de esta forma poder manejar mejor los valores y bueno, en sí los registros que vamos a estar utilizando en nuestra API REST. Vamos a eliminar estas instrucciones innecesarias y vamos a pasar a crear nuestro controlador. Así que vamos a venir aquí a controllers, vamos a crear un API controller. Aquí es necesario que sea un API controller. Ya vamos a ver la estructura que tiene un API controller, en sí la clase, para que lo puedas agregar en el caso que estés utilizando algún otro editor de código o un IDE como Visual Studio. Esta opción te va a salir
allí disponible para crear un API controller. Así que al API controller yo le voy a llamar productos controller. Así que aquí tenemos la estructura inicial de un API controller. Podemos ver que tenemos el atributo que indica que este controlador es un API. Es este atributo que tenemos acá, se llama API controller. Luego tenemos la ruta base para todas las acciones del controlador. El controlador está heredando de control base. Y obviamente pues hay que recordar que una web API básica es un conjunto de endpoints o puntos finales expuestos a través de HTTP para permitir la comunicación entre aplicaciones. Así que en este controlador de ejemplo vamos a representar una API web para administrar productos y vamos a estar utilizando el tipo de API que es un API REST. Así que vamos a empezar, vamos a programar dentro de nuestra clase. Primero vamos a crear un objeto para nuestra cadena de conexión, así que vamos a crear un public read only, vamos a crearlo como string y lo voy a llamar con. Vamos a crear ahora un constructor en nuestra clase y este constructor va a recibir como parámetro un objeto del tipo iConfiguration que voy a llamar configuration, y aquí adentro simplemente voy a asignar a mi variable con, a mi objeto con, lo voy a asignar con mi parámetro configuration.getConnectionString, entre paréntesis y comillas dobles, el nombre de mi conexión que configuré en el archivo appsettings.json, y ahí tendría, básicamente ya tengo asignada mi cadena de conexión a este objeto que se llama con. Esta es una forma muy sencilla de conectarme a mi servidor y base de datos. No lo he necesitado configurar en un contexto o en el archivo program.cs. Sin embargo, pues si tú lo quieres hacer de una forma diferente, está bien, no hay ningún problema. Aquí lo importante es tener acceso a nuestro servidor y base de datos para poder trabajar con los métodos HTTP. Así que vamos a empezar con el método get, el HTTP get, que nos va a servir para listar u obtener todos los productos de nuestra base de datos con el procedimiento almacenado que hemos creado. Recordemos que estamos utilizando Ado.net, así que vamos a trabajar con Ado.net. Primero vamos a crear aquí el atributo HTTP get y luego vamos a crear nuestro método un enumerable para obviamente listar productos. Obviamente este enumerable, este método va a ser del tipo producto, o sea del tipo de mi modelo, y lo voy a llamar get. Muy bien, obviamente para poder utilizar el modelo producto tengo que agregar esa referencia. Por lo tanto, dentro de este método vamos a crear una lista del tipo producto. Esta lista yo la voy a llamar productos en plural y simplemente la voy a inicializar. Una vez inicializado ese objeto, vamos a crear estructuras using para hacer un buen manejo de recursos. Aquí en este primer using vamos a utilizar un objeto del tipo SQL Connection que yo voy a llamar conexión y simplemente lo voy a inicializar enviándole como parámetro mi objeto con que tengo aquí arriba. Obviamente para poder utilizar ese objeto de tipo SQL Connection necesito agregar una referencia, así que vamos a agregar un paquete para complementar a nuestro Ado.net con SQL Server, y para ello desde la terminal lo podemos hacer como lo voy a hacer yo, o lo puedes agregar desde el administrador de paquetes Nuggets en el caso que estés utilizando un IDE u otro editor de código. Aquí lo vamos a hacer con un .NET Add Package y el paquete que vamos a agregar es el de system.data.sql client. Vamos a esperar a que se agregue este paquete. Este paquete es el que nos va a permitir utilizar ciertas funciones que nos van a facilitar el uso de Ado.net para gestionar nuestra base de datos. Así que aquí está, ya se ha agregado nuestro paquete. Ahora podemos agregar la referencia del SQL Connection. Ahí tenemos un using system.data.sql client y listo. Podemos seguir trabajando dentro de nuestro método get. Así que ya tenemos el using SQL Connection. Hemos inicializado la conexión enviándole el parámetro conexión. Así que lo que vamos a hacer es abrir nuestra conexión con un connection.open. Listo, abierta la conexión, vamos a crear un SQL command. Esto lo vamos a hacer creo directamente desde un using. Vamos a crear un using y aquí en este using vamos a crear nuestro SQL command que voy a llamar cmd y lo voy a inicializar enviándole el nombre del procedimiento almacenado a utilizar, en este caso obtener productos, y enviándole mi
connection. Perfecto, y dentro de este using ya vamos a empezar a trabajar con parámetros. Primero vamos a definir que nuestro SQL command es un command type.storeProcedure. Ahí tenemos definido que vamos a trabajar con un comando de tipo procedimiento almacenado. Aquí deberíamos enviar parámetros, pero en este caso obtener productos no necesita parámetros. Aquí voy a corregir el nombre. Así que podemos pasar al siguiente paso, ya que no necesitamos parámetros. Vamos a crear una estructura más using, donde vamos a utilizar un objeto del tipo SQL Data Reader, que voy a llamar Reader, y lo voy a inicializar enviándole o ejecutando mi CMD, aquí con un execute reader. Ejecutado el reader, vamos a hacer una estructura de control while para validar si hemos leído datos con nuestro procedimiento almacenado. Entonces vamos a hacer un while reader.read. Mientras que nuestro reader obtenga datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto producto que voy a llamar P y lo voy a inicializar como un producto y lo voy a llenar de datos. En este caso sabemos que mi modelo producto tiene un campo que se llama ID. Entonces este campo ID yo lo voy a asignar con un convert.toInt32. O sea, voy a asignarlo con una conversión de ¿qué? De mi reader y el campo que se llama ID de mi tabla de productos que estoy obteniendo a través de el procedimiento almacenado. También mi producto tiene un campo, o mi modelo tiene un campo que se llama nombre, y esto yo lo voy a asignar o voy a buscar el valor en el campo nombre del registro que esté obteniendo con mi procedimiento almacenado. Obviamente esto lo voy a convertir a string, y asimismo para el resto de campos. Listo, aquí al final de la llave un punto y coma, y ya tendríamos por cada registro que se lea con mi reader que está ejecutando un procedimiento almacenado, voy a ir agregando productos. Entonces ya he cargado un producto, un modelo producto, ya tienen valores a través del registro que estoy obteniendo. Entonces puedo agarrar mi lista productos y agregar ese registro, en este caso agregar P, que es este objeto del tipo producto que he creado y asignado sus valores a través de la consulta anterior. Y listo, esto se va a repetir mientras el reader obtenga registros a través del procedimiento almacenado. Por lo tanto, aquí previo al cierre del método vamos a hacer un return de mi lista productos. Perfecto. Hay que recordar que estamos trabajando con un formato JSON ya de forma predeterminada. Cuando nosotros definimos que vamos a trabajar con el atributo API Controller, estamos decidiendo que nuestra aplicación va a trabajar con un formato de datos JSON. Así que ahí tendríamos ya el primer método, un método get. Así que podemos pasar al siguiente método. Así que voy a bajar por acá un poco y vamos a empezar. Vamos a trabajar con nuestro método HTTP post para la inserción de un registro. Así que vamos a crear un método void, ya que esto no va a retornar ningún tipo de datos. Así que va a ser un método que voy a llamar post. Y este método post va a recibir datos from body y va a recibir un parámetro del tipo producto, o sea, del tipo de mi modelo, y yo lo voy a llamar P. Entonces mi parámetro P es el que yo voy a estar recibiendo. Vamos a crear una estructura using con un SQL connection, como siempre, para conectarnos a nuestro servidor. Así que inicializamos el SQL connection enviándole el parámetro con, luego abrimos la conexión, lo mismo que hicimos previamente, la abrimos. Ahora vamos a definir la estructura using para el SQL command, así que creamos un SQL command que vamos a llamar CMD y lo inicializamos enviándole el nombre del procedimiento almacenado, en este caso insertar producto y obviamente mi connection que ya hemos definido previamente. Una vez hecho eso, agarramos nuestro CMD, nuestro comando, y vamos a definir el command type. En este caso, el command type sabemos que es un procedimiento almacenado, así que lo definimos. Y también sabemos que nuestro comando va a recibir o necesita parámetros, así que vamos a hacer un cmd.parameters.addWithValue y vamos a agregar entre paréntesis y comillas dobles el nombre del parámetro que queremos agregar, en este caso
nombre y su valor se encuentra en mi modelo o parámetro p punto nombre. Ahí tendríamos el primero y esto lo vamos a repetir por cada uno de los parámetros que requiere mi procedimiento almacenado. Así que vamos a copiar o duplicar esta línea de código y vamos a empezar a hacer cambios. El siguiente parámetro sería precio, se encuentra en mi modelo punto precio. Estos tres están de más. Los eliminamos y por último hacemos un cmd.execute nonquery. Ahora, obviamente, pues como estamos trabajando con un proyecto simple, con el objetivo únicamente de mostrar cómo crear un API REST utilizando Adobe.NET y procedimientos almacenados de SQL Server, estoy omitiendo bastantes procedimientos como estructuras de control o también control de errores. No estoy utilizando ningún tipo de estructura try catch, pero obviamente eso se puede ir agregando. Yo me estoy centrando específicamente en, digamos, la esencia de la funcionalidad del proyecto. Ya si tú quieres puedes ir sumándole más, agregando validaciones y más. Dicho eso, podemos continuar. Esto sería todo por parte del método post, ya que ya estamos asignando parámetros. Y podemos copiar este mismo método para trabajar con el método put, el método de edición, el método para actualizar. Así que copiamos y pegamos y hacemos cambios. En este caso estaríamos trabajando con un HTTP put, así que cambiamos el nombre de ese atributo. Este método HTTP put va a recibir un parámetro, así que vamos a definirlo aquí entre paréntesis, comillas dobles y llaves, que va a recibir un parámetro que se llame id. Entonces en el método put, que vamos a cambiar aquí el nombre, método put, from body, vamos a recibir siempre un parámetro producto, pero también vamos a recibir el parámetro entero que se llame id. Esto debe de coincidir con lo que estamos enviándole aquí en el atributo HTTP put. Así que ahí tenemos el id. Vamos siempre a usar el SQL Connection, abrimos la conexión, creamos un using con el nombre del procedimiento almacenado, en este caso actualizar producto, ahí va la cadena de conexión, definimos el tipo de procedimiento y luego empezamos a agregar estos parámetros. Obviamente mi procedimiento para actualizar requiere un parámetro adicional que es el identificador y esto no se encuentra en p.id, sino que se encuentra en el parámetro que estoy recibiendo aquí arriba en mi método. Ahí tenemos ya definido y luego se ejecuta este procedimiento. Y eso sería todo. Prácticamente solo esos cambios necesitamos y ya el procedimiento va a funcionar. Podemos pasar ahora a nuestro método delete. Por lo tanto, vamos a copiar el mismo método put, y vamos a hacer cambios. En este caso ya no vamos a trabajar con un método put, sino un método delete. Cambiamos el nombre del atributo. Vamos a especificar que vamos a necesitar un identificador. En este caso se llama id. Entonces mi método delete que tenemos acá, from body, aquí ya no necesitamos del producto, entonces vamos a eliminar este atributo from body y el parámetro producto p. Solo vamos a dejar el identificador. ¿Por qué? Porque para eliminar no necesito más que el identificador del registro que quiero eliminar. Así que ahí lo tengo definido, abrimos la conexión, vamos a cambiar el nombre del procedimiento que se llame eliminar producto. Y ya no necesito de tantos parámetros acá, solo necesito el identificador, que ahí está, y luego ejecutar ese procedimiento. Perfecto, y eso sería todo. Con esos pequeños cambios, como podemos ver, una vez tenemos la estructura base, podemos copiar y pegar y hacer pequeños cambios y ya todo estaría listo. En este caso ya tenemos todas las solicitudes. Aquí arriba tenemos la solicitud GET, la solicitud HTTP GET para obtener una lista de productos. Vamos a validar que todo esté bien, obtener productos, nombre, precio, cantidad, descripción y fecha de creación. Voy a validar en mi tabla, nombre, precio, cantidad, fecha, creación, descripción, perfecto. Y el nombre del procedimiento, insertar producto, eliminar producto, obtener productos y actualizar producto. Muy bien, vamos a validar también el método HTTP post, que es para insertar un nuevo producto. Ahí tenemos insertar producto, nombre, precio, cantidad, descripción y fecha de creación. Luego el método HTTP put para actualizar un producto existente. Procedimiento actualizar producto, ID, nombre, precio, cantidad, descripción y fecha de creación.
y el método delete para eliminar un producto existente con el procedimiento de eliminar producto y el identificador. Perfecto. Creo que ya tenemos todo listo, así que podemos pasar a ejecutar nuestro proyecto y realizar pruebas. Así que voy a hacer un .NET Run desde mi terminal, o si estás utilizando un IDE, ejecuta el proyecto simplemente para poder obtener la URL y el puerto donde se va a estar ejecutando esta API REST. Para hacer pruebas podemos utilizar aplicaciones de tercero, como puede ser Postman, podemos utilizar extensiones o como tú lo quieras trabajar. Puedes trabajarlo desde el navegador también si así lo deseas. En mi caso yo voy a trabajar desde esta extensión que se llama Thunder Client. En esta extensión simplemente voy a hacer un nuevo request, una nueva petición, voy a ocultar el panel, voy a hacer un poco pequeño la ventana de la terminal de esta forma y voy a copiar la URL donde se está ejecutando mi aplicación. Vamos a pegar acá, tenemos ya el método get seleccionado, podemos darle clic en send. Obviamente esto no va a funcionar, aquí tenemos un estado 404 not found, porque tenemos que especificar la ubicación de mi API REST. En este caso, si vamos al controlador, vamos a ver aquí donde identificamos el API controller, que la ruta va a ser API pleca y el nombre del controlador, en este caso productos. Entonces tenemos que agregar eso en nuestra URL, así que ponemos API pleca y el nombre del controlador, que sería productos, presionamos enter. Y ahora sí, vamos a ocultar este panel. Podemos ver que el estado de respuesta es 200, el código 200 o el código de ejecución exitosa para nuestro método get. Así que podemos pasar aquí, nos vamos a mover al body para poder editar un JSON content y poder hacer el resto de peticiones. Vamos a hacer una petición post. Para ello vamos a enviar en el cuerpo todos los parámetros que requiere mi modelo producto y obviamente lo que requiere mi método post. En este caso requerimos de un nombre. ¿Por qué el nombre? Porque el identificador es autoincrementable, así que no lo tenemos que enviar. Así que vamos a enviar el nombre como por ejemplo camiseta, coma, luego necesitamos el campo de precio, le vamos a poner como precio por ejemplo 12.50. Luego tenemos el campo cantidad, le vamos a poner cantidad 150. El siguiente campo sería descripción. Le vamos a mandar una descripción como entrega inmediata. Luego el campo, creo que el último es fecha creación. Y le vamos a mandar la fecha en el formato que recibe nuestro servidor. En mi caso sería el año, guión, el mes, guión y el día. Pongámosle por ejemplo 20. Y ahí tendríamos nombre, precio, cantidad, descripción y fecha creación. Vamos a darle clic en send. Y listo, tenemos una respuesta 200 OK. Recuerden, estamos ya en el API productos y estamos en el método post. Así que si ahora vuelvo yo al método get, tendría que mostrarme este producto. Y ahí lo tenemos. Vamos a insertar uno más. Le vamos a poner shorts. Vamos a cambiar el precio a 9.50. Cantidad la misma. Fecha le vamos a poner 20 de enero. Y lo vamos a insertar con un método post. Damos clic en send. Respuesta OK. Vamos al método get. Send. Y ahí tenemos ya dos productos con su identificador correspondiente. Ahora vamos a pasar a validar nuestro método put, el de edición. Para ello cambiamos aquí al método put. En nuestra URL no debemos olvidar que vamos a enviar el identificador, o sea, en este caso, pleca y el ID que queremos editar. En este caso yo voy a editar el ID número 1. Aquí obviamente mi modelo requiere del parámetro ID, que en este caso es 1. Así que lo tengo que identificar tanto aquí como en mi URL. Método put y vamos a hacer cambios. Le vamos a poner shorts editados, fecha 12 del 20 del 10, 20 de octubre, precio 9.99, cantidad 130, entrega inmediata. Vamos a darle send. Listo, respuesta OK. Vamos a validar con el método get. Aquí obviamente me está diciendo que el método no está permitido porque yo no tengo un método get que reciba un parámetro ID, así que voy a eliminar esto de acá. Damos clic en send
Y ahí tenemos shorts editados 999, 130 y la fecha de 20 de octubre de 2023. Entonces vamos a hacer ahora la prueba para el método delete. Pasamos al método delete. Aquí yo no necesito enviar un JSON content, solo necesito enviar un parámetro ID en mi URL. En este caso voy a mandar el ID número 1, el mismo que hemos editado. Damos clic en enviar y recibimos respuesta OK, así que vamos a validar con el método get que ese registro ya no exista. Y obviamente pues lo mismo, he cometido el mismo error, no he cambiado la URL. Eliminamos y damos en send y ahí tenemos. Perfecto, ha funcionado como se esperaba nuestra API REST. Hay que recordar siempre hacer las consultas o los HTTP requests de forma correcta a las URLs, esto dependiendo de cómo nosotros programemos esos métodos. En mi caso yo no tengo un método get que reciba algún ID por acá, como puede ser 1, 2, 3, etcétera, sino que yo solo tengo un método get que no recibe parámetros y simplemente me lista todos los productos. ¿Se puede programar? Claro que sí, todo va a depender de las necesidades que nosotros tengamos. Así que bueno, eso sería todo por parte de este proyecto. Yo voy a estar colocando este proyecto en un repositorio de GitHub, va a estar aquí debajo en la descripción. Así que bueno, espero que este video te haya gustado o servido. No olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho, activar las notificaciones para enterarte cuando publique un próximo video. Comparte este video con tus amigos, deja un like y comentario y nada más. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.